Buenos días a todos. Vayan poniendo su asistencia, por favor, en el chat. Gracias. Bueno, el día de hoy, que es la última clase de la semana, vamos a ver la sesión número 9 en estas 3 semanas que hemos tenido de educación a, a distancia. Este tema, bueno, el tema de hoy tiene que ver con ciertos organismos que fueron creados a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. Estos organismos internacionales, primero, obviamente tendremos que hablar acerca de la ONU y desprendiéndose de la ONU ciertos organismos internacionales de diferente índole. Por ejemplo, en la parte económica, estamos hablando de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que en los años posteriores al fin de la guerra serían los órganos encargados de proveer financiamiento a todos aquellos países que se adhirieran tanto a la ONU como a ciertas condiciones económicas. La ONU en un primer momento surge con la idea de aglutinar a todos aquellos países que habían sido los países aliados. Pero con el paso de los años, obviamente incluso los países contrarios, los que en su momento eran los llamados países del eje, se han ido incorporando paulatinamente a este organismo internacional, que es el más importante de todo el mundo, ¿no? Y que tiene diferentes células, cada una para diferentes aspectos. Por ejemplo, en la parte del arte, de la cultura, está la UNESCO. Para la parte de la salud, está la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y tiene muchos más organismos, ¿no? La Comisión de los Derechos Humanos, la protección al medio ambiente, el cuidado de la mujer, dependiendo de qué rubro estemos hablando, la Organización de las Naciones Unidas tiene un aparato concreto, en especial una secretaría, por así decirlo, separada que se encarga de esos asuntos en específico. Bueno, esto surge en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial. Además de que se firman tratados comerciales como el Pacto de Varsovia por parte de la Unión Soviética, como la, mm, la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, que tenía la característica de vigilar militarmente o una protección entre las naciones. De esa vamos a ver un video incluso. Y bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy como sesión número 9. Para eso les pongo esta ficha de acá. Las actividades de hoy van a tener que ver con las notas de clase, el reporte del video. Más adelante igual me daré el espacio para poderles mostrar. Bueno, les amplifico la imagen aquí. Las notas de clase, el reporte del video. El video es sobre la OTAN y actividades del libro. La actividad de la página 79 y 80. Hay una actividad de libro que la van a subir como producto evaluable del segundo parcial, no del primero, y tiene que ver con una actividad de libro, en donde utilizando las clases más una investigación por su cuenta, ahí incluso en el libro les sugiere eso, realizar las actividades de la página 83 y 84. Estas actividades de la 83 y 84 van a servir para que las puedan subir a la plataforma como algo de clase, como evidencia de clase. Son dos cosas nada más: las notas normales de la clase más, más el reporte del video que les voy a poner sobre la OTAN y estas dos páginas del libro, 79 y 80. La 83 y 84 está marcada como una actividad, pero esa no va a ser para que la suban a Drive, no se confundan. Esta 83 y 84 es para que en los días sucesivos la puedan subir a la plataforma del colegio, a la plataforma oficial. Voy a cambiar de diapositiva.
Y bueno, siguiendo en este tenor respecto a al tema del día de hoy, que es este de aquí, es la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en la posguerra, es decir, después de 1945, y desgraciadamente las primeras manifestaciones de lo que vendría, que sería una nueva guerra, la llamada Guerra Fría. Y digo desafortunadamente porque la Guerra Fría es una guerra larguísima, que incluso para algunos aún no acaba, sobre todo en los estudiosos respecto al conflicto árabe-israelí. ¿Qué es esto del conflicto árabe-israelí? A ver, un poco de contexto para que me entiendan. Eh, la región de Judea, Jerusalén, desde épocas muy antiguas, siempre había sido ocupada por los judíos, por los hebreos antes, luego los judíos. Y resulta que en esa misma región está establecido un dogma diferente que años después se arraigó, que es el Islam. Entonces, en un mismo territorio, dos religiones, entre ellas, pues, opuestas. Por un lado, el cristianismo y por otro lado, el mundo del Islam y por otro lado, el judaísmo. Todos esos tres vertientes religiosas en una misma región. Y eso ha provocado una guerra que tiene muchos años, que sigue vigente, desde la década de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se funda el Estado de Israel por la ONU, una de las primeras acciones de la ONU. Digo, qué premio, ¿no? El hecho de que sobrevivieran al holocausto de la Segunda Guerra Mundial y a los campos de concentración fue darles un territorio. Acuérdense que los judíos siempre habían sido un pueblo errante. Para los que conocen un poco la religión, acuérdense que incluso ellos habían sido dirigidos por diferentes profetas, ¿ja? Que habían sufrido la persecución de diferentes grupos, incluyendo los egipcios, la separación del océano, para que no los alcanzaran y todo lo demás. Siempre habían sido un pueblo errante. Y la Organización de las Naciones Unidas, dentro de sus primeras funciones, decide darles un territorio, un espacio. Nada más que ese territorio se lo da en Medio Oriente, porque en Europa no encontraron cabida para ellos. Alemania, cuando le negociaron la deuda que tenía que pagar, no tenía el dinero. Sin embargo, para que sepan, se le encargaron diferentes materiales y Alemania empezó a pagar su deuda en especie, sobre todo con medicina, con sus laboratorios de medicina, con sus productos tecnológicos e industriales. Ahí está la prueba de que cuando el medio ambiente te obliga, trasciendes y evolucionas. Alemania estaba quebrada, no tenía ni personas, no tenía ni hombres. Tomaron la batuta de la reconstrucción las mujeres, los jovencitos, los que habían sido antes niños, porque incluso los niños a partir de los 10, 12 años fueron utilizados en el último momento por el régimen nazi para pelear. Entonces Alemania estaba destruida, los caminos bombardeados, sin vías de comunicación, las vías de ferrocarril destruidas, las fábricas, los puertos. Entonces, ¿cómo se reconstruye Alemania tan rápido? Y lo hace por la necesidad. Es el elemento importante que nos hace siempre trascender, y esa es una enseñanza de vida que deberíamos de adoptar el resto del mundo. Alemania estaba con tantas carencias, con tanta necesidad, sin nada, que tuvo que invertir mucho tiempo, esfuerzo, dinero a crear industria, para que a través de la industria y sus productos pudiera pagar la deuda. Pagó la deuda y de ahí Alemania se fue a niveles de países de primer mundo. Hoy en día, Alemania es de los países europeos de los más consistentes, de los más fuertes. De hecho, Inglaterra se sale de la Unión Europea porque como que le pesa ir arrastrando al resto de los países porque tienen mayor desarrollo. Alemania es igual. Alemania igual es un país que está inmerso en esa unión, pero le queda chico ese elemento. Y miren, utilizando el contexto, la pandemia que estamos sufriendo hoy en día, digo, es algo de la salud, pero sí ha servido para desnudar los estados que tienen carencias. Por ejemplo, vean cómo está América Latina, vean cómo está Centroamérica, por ejemplo, vean cómo están algunos países de América del Sur. Todo el mundo ha visto los videos de Ecuador, hemos visto los videos de otros países de Centroamérica. Vaya, una calamidad como esta, una situación de carencia como la que estamos viviendo, que no nada más es la enfermedad, es todo lo que viene acompañando, como por ejemplo la paralización de los medios productivos, el confinamiento,
el que dejemos de consumir productos, que estemos en una etapa austera, que haya un freno en la economía, que la economía de los países esté en un proceso de contracción, desnuda a los países. Vean lo que, por ejemplo, tenemos en nuestro país. Tenemos una situación no tan adecuada, pero si la comparas con países de América Latina, pues ahí está la prueba más evidente de cómo están las cosas. No estoy diciendo que México esté bien, ¿eh? Solo estoy diciendo que la pandemia sirve para hacer una radiografía de cómo están los países. Y bueno, Alemania hoy en día, vean, está en la misma zona de Francia, de España, de Italia, en esa misma región del centro de Europa. Vean la cantidad de infectados de Alemania y vean la cantidad de funciones, porque tienen un sistema de salud bastante adecuado. De hecho, Alemania hoy en este momento está ayudando a los países de Europa a salir adelante con insumos, con medicamentos, con diferentes aparatos médicos que se necesitan para hacerle frente a la enfermedad. Entonces, bueno, que sirva esto como lección para el mundo de cómo Alemania, a pesar de haber estado destruida en poco tiempo y utilizando todos los recursos y toda la disposición, ha trascendido. Y bueno, esto es lo que veríamos el día de hoy. Hablando del esquemita, este esquema que está aquí para un poco desmenuzarlo, vamos a tomar nota de estos puntos de acá, comenzando con el de la ONU, que no ahondaremos mucho, puesto que ya lo hemos visto, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también lo hemos mencionado, y estos tres organismos. El Plan Marshall, ¿por qué no mencionamos el de los comunistas, el de los rusos, que es el Pacto de Varsovia? Porque no incluía, como no depende de la ONU y el tema tiene que ver con organismos dependientes de la ONU, pues se sale del contexto, pero sí los voy a mencionar, ¿no? No por ser del otro bando, lo dejaremos sin mencionar. Entonces, bueno, sobre eso vamos el día de hoy. Hablando acerca de la Organización de las Naciones Unidas, que se celebra el Día de las Naciones Unidas los 24 de octubre de 1945, es cuando se funda. Celebramos este día el día 24 de octubre a nivel mundial. La fundación de las Naciones Unidas obedece a un intento de crear un organismo que sustituya a la Liga de las Naciones, que era el organismo anterior, y a partir de ahí poder generar nuevos organismos, suborganismos que respondan a diferentes necesidades. Esa es la intención de la Organización de las Naciones Unidas. Se crea 3 años después, principalmente por el actuar de algunas personas, incluyendo a Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt de Estados Unidos, que murió casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta se crea un 10 de diciembre de 1948 y a partir de ahí hay 30 artículos que velan por la integridad de las personas y la ONU, aparte, crearía diferentes estatutos que velarían por el bienestar común, es decir, la sana convivencia entre las naciones. Eso lo vimos en sesiones anteriores. Hablando de estos organismos de acá, vamos a verlos a detalle. En el caso de el Plan Marshall, este que está aquí, bueno, este de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, espero que nada más como nota simple, es que se crea por Eleanor Roosevelt en 1948 con la intención de ahora también buscar la protección de las personas, ya no nada más del bienestar entre los países. Para eso estaba este otro organismo. Este, dependiente del primero, es para velar por la seguridad de las personas, y no tanto entre las naciones. Y fue creado por Eleanor Roosevelt. Incluye 30 artículos que velan y protegen a las personas de la barbarie que se había visto, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, aunque recoja algunos principios de otros documentos, ¿no? Como la Carta Magna, y las ideas de ilustración, recoge otros documentos, pero principalmente es para responder a las carencias y a las atrocidades que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, que en la sesión anterior vimos, por ejemplo, el caso de los campos de concentración, ¿no? Imágenes muy fuertes en donde la barbarie humana había llegado hacia su clímax, ¿no? Hablando primero del Plan Marshall, haciendo un recorrido de izquierda a derecha sobre los 3 organismos internacionales que están abajo, que fueron creados en la posguerra.
Ahí ya viene el año en que se aplicó el Plan Marshall de 1948 a 1952. ¿En qué consistió? ¿Qué es el Plan Marshall? ¿Por qué se llama Plan Marshall? Bueno, se llama así porque el encargado de implementar este plan a órdenes del presidente de Estados Unidos, Truman, que había sustituido a Roosevelt, porque Roosevelt muere en plena guerra mundial, este presidente Truman le encarga al secretario de Estado, que tiene por nombre George Marshall, que cree un plan económico de ayuda a los países que habían sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y además que tenga el diseño de, más allá del préstamo económico, de hacer negociaciones que sean convenientes para Estados Unidos. Es decir, te presto dinero, pero hacemos una serie de medidas o de acciones que van a terminar beneficiando a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos aprovechó la oportunidad, esa oportunidad de todos están quebrados, los países europeos, oh, estuvo bien, o sea, qué bueno que Alemania perdió y qué bueno que un aliado mío como Francia ganó, qué bueno que Inglaterra ganó, pero ¿en qué condiciones habían quedado? Sus medios productivos habían quedado destruidos, habían quedado con un déficit de mano de obra, habían quedado en condiciones muy complicadas y es ahí donde les extienden el Plan Marshall. El Plan Marshall entonces surge con la intención de darle o brindarles ayuda a todos aquellos países que habían sido aliados y que sus economías estaban quebradas. Y Estados Unidos hace un plan para otorgarles préstamos económicos a esos países y levantarlos y sacarlos de la crisis. Muchos de esos préstamos no eran precisamente dinero, eran en especie, aunque también hubo dinero en efectivo. En especie me refiero a que les vendieron todos los insumos para reactivar su industria y su economía. Por ejemplo, Estados Unidos mandó maquinaria a los países europeos que significaban deuda. Era parte del programa del Plan Marshall. Y los países que lo firmaron tuvieron que aceptar una serie de condiciones impuestas por Estados Unidos. Vaya, Estados Unidos aprovechó de la situación. Estados Unidos, que siempre ha sido un país que en este sentido siempre ha sido criticable, tiene muy buena estrategia, ¿eh? Además de la guerra, siempre aprovecha momentos importantes para sacar beneficio. Digo, nos vamos otra vez al contexto actual. China. Ya escucharon lo que está haciendo China. El precio del petróleo se fue a niveles históricamente bajos, ¿no? La mezcla mexicana que fue hace 3 días, 4 días, a principios de semana, estaba a menos $2.37. O sea, salía más caro vender un barril petrolero, es decir, no es que haya un barril literalmente, no es la cantidad en medida. Salía más caro venderlo que no venderlo. Y entonces, ¿por qué lo vendían si perdías $2.37 para los que no han entendido? Porque no hay dónde almacenarlo. Porque la mayoría de nuestros pozos petroleros ya viejitos, ya antiguos, no tienen válvulas de cierre. Y si las cierras, no, sí tienen válvulas de cierre, pero si las cierras, es complicadísimo luego volver a reactivarlas porque pierden presión. Las válvulas de los pozos nuevos, modernos, eso sí tienen, eso sí se pueden cerrar y frenar la producción. Entonces, México, vaya, para los que no tienen idea, aquí en el puerto de Veracruz, no en el puerto, perdón, en el estado de Veracruz hay 20 barcos cisterna, esos barcos enormes con petróleo, porque no hay dónde ya almacenarlos, ya no cabe. Y entonces sale muy caro mantener esos barcos atracados en los puertos llenos de petróleo o en las bodegas disponibles o en los almacenes disponibles. Y por lo tanto se tenía que vender a pesar de perder. Bueno, ¿y qué está haciendo China en este momento? Está comprando a todos los países y barato. Se está haciendo de la mayor reserva internacional de petróleo. Está aprovechando pues la situación. ¿Es algo ilegal? Pues técnicamente en las reglas de este juego no, pero se está beneficiando debido a la carencia y a la emergencia que están sufriendo en el mundo, el resto de los países. Y bueno, por cierto, China es el país que obviamente consume más energéticos, obviamente es el país que consume más petróleo a pesar de tener otras fuentes diferentes de energía, incluyendo la del carbón todavía, por ejemplo. Entonces, la nuclear, la atómica, hay diferentes tipos de energía, pero China es el país que más consume energía y por lo tanto más petróleo. Bueno, eso está aprovechando China. Y en este momento, en la Segunda Guerra Mundial,
pues lo hizo Estados Unidos. Digo, porque Estados Unidos está criticando en este momento lo que hizo China, pero yo les estoy diciendo que lo que hizo Estados Unidos en este momento, que no es otra cosa más que lo mismo, aprovecharse de la situación. Entonces, ese es el plan Marshall. Se destinaron 12,000 millones de dólares para reactivar la economía europea. Otra vez, se destinaron 12,000 millones de dólares para reactivar la economía, sobre todo de países europeos. Los préstamos se dan sobre todo a el gran aliado de Estados Unidos de ese momento y de siempre, que es Reino Unido. Se le da 26% de esos 12,000 millones de dólares. Hay que recordar, que 12,000 millones de dólares en esta divisa, que no se devalúa tan fácilmente, era muchísimo dinero considerando el año, 1948, 1952. Estamos hablando de estas cifras. En aquel tiempo se pagaban centavitos por las cosas, centavos de dólar. Pues nada más para que tengan una idea de la enorme cantidad de dinero que se destinó para reactivar la economía de esos países, 12,000 millones de dólares, de los cuales Reino Unido, si quieren abreviarlo UK o RU, castellanizado, recibió 26% de ese presupuesto. De esos 12,000 millones de dólares, 26% recibió Reino Unido. Es decir, un poco más de 3,000, ¿no? De 3,000 millones, una cuarta parte. Francia, el otro gran aliado de Estados Unidos, recibió 18%. Ya casi entre estos dos países se había llevado a la mitad del plan Marshall. Alemania. Oigan, ¿por qué Alemania? Si Alemania era el enemigo de Estados Unidos, ¿no? Acuérdense que Alemania quedó partida en dos. La Alemania si están viendo la imagen que está enfrente de ustedes, hagan de cuenta que la mitad de la pantalla de la izquierda es la Alemania occidental, la República Federal Alemana, con capital en Bonn. Esa era de influencia norteamericana, esa era color azul. Esa fue la Alemania que le inyectaron 11% de esos 12,000 millones de dólares. La otra Alemania, la del lado derecho, partiendo la pantalla por mitad, era la Alemania oriental, la Alemania del este. La Alemania que tenía por capital Berlín, tenía el nombre de República Democrática Alemana. Esa Alemania tenía influencia soviética, ella recibió otro tipo de apoyo, el Pacto de Varsovia, que veremos más adelante. Entonces, Alemania recibió 11% de esos préstamos. ¿Cómo recibieron ese dinero? Pues a través de diferentes organismos, como estos organismos que están ahí abajo. El Fondo Monetario Internacional, que está vigente hoy en día y que fue creado desde 1945. Y bueno, no se menciona, no está mencionado ahí, pero el Banco Mundial, desde 1944, que también se fundó, también sirvió para distribuir ese préstamo que se hacía a los diferentes países. Ambos, tanto el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tienen su sede en Washington, D.C., o Distrito Columbia. Y bueno, eso es lo más importante con respecto a tanto la ONU como la Declaración Universal, como el Plan Marshall y, bueno, el Fondo Monetario Internacional. Faltaría la OTAN. La OTAN, que Organización del Atlántico Norte significa con sus siglas. ¿Sí? Vean esta imagen. Este es el mundo bipolar. Este es el mundo que se partió tratando de darle a cada uno de los países un apoyo por parte de los dos grandes triunfadores, la Unión Soviética y Estados Unidos. Los países en color azul son los países que se adhirieron al Plan Marshall. Porque hay una diferenciación de colores, porque los países que tienen el color azul más fuerte son los primeros socios de esta organización, y los países que tienen un color más azul, pero más claro, son los países que se adhirieron al plan, pero de manera tardía. Y aquí está especificado en esta parte de acá. Los países de la OTAN desde 1949 son los que están en azul más fuerte. Los que están en azul más tenue son los que se unieron años después. Igual sucede con los rojos. El rojo más fuerte tiene que ver con los que se adhirieron en el Pacto de Varsovia en el 55.
y los demás se fueron adhiriendo en los años posteriores, por eso la imagen así. Y bueno, si se dan cuenta, aquí hay un muro. Vean al centro de la imagen del mapa. Están las dos Alemanias. La Alemania de la izquierda es la República Federal Alemana. Y la otra Alemania, perdón, era la Alemania que era controlada o tenía influencia soviética. Y entonces ocurre esto. Hay una el mundo se polariza, se parte por mitad. Voy a utilizar esta imagen, este marcador para demostrarlo. Esta parte de aquí sería un bloque. El bloque del lado izquierdo sería el bloque capitalista y del lado derecho sería el bloque comunista. Y así el mundo quedó polarizado, quedó dividido. Los del lado derecho tenían influencia soviética y pertenecían a la forma de gobierno, a la forma política económica comunista y sus variantes, ¿no? Que luego vendría el socialismo, incluyendo a la propia Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, incluyendo países incluso de Oriente, como por ejemplo China, como más adelante a lo largo de la Guerra Fría sería Vietnam, la Vietnam del Norte, como la Corea del Norte. Y así el mundo quedó partido en dos, apoyados por un bando o por otro. Y bueno, eso es lo que sucedió en este proceso y por eso les quise poner esta imagen para que vean cómo el mundo quedó dividido o polarizado, ¿no? Como en esta imagen. Ahora nos vamos a la siguiente. ¿Qué es el Pacto de Varsovia? ¿Qué significa el Pacto de Varsovia? ¿Qué involucra el Pacto de Varsovia? El Pacto de Varsovia, y vean el logotipo, es el pacto que se hizo, no está dentro del tema, pero dije que lo tenemos que mencionar para ver cuál es la contraparte del Plan Marshall. El Pacto de Varsovia no es otra cosa más que la respuesta soviética para también hacerse de aliados y darles ayuda militar, económica, tecnológica, industrial, de salud, en todos los sentidos. Y este es el emblema o logotipo de este pacto, que fue creado en 1955, de manera tardía comparado con el Plan Marshall, que ese se implementó a partir de 1948. Pero acuérdense que el Plan Marshall tiene su apogeo hasta el 52, porque ese es el tiempo que dura. Y entonces como contrarrespuesta, como respuesta, aparecería el Pacto de Varsovia, generado por los soviéticos. Y bueno, vean ya en esta otra imagen el mundo polarizado o dividido de esa manera. Ya aquí hay una diferenciación entre estos puntos. Ya el mundo se vería así a partir de ese momento y ya con nombres de los países. Vean, cuando menos alrededor del año 1968, así estaba el mundo a unas décadas de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina en el 45, ¿no? Habían pasado 45, 55, 65, 23 años y en ese tiempo no hizo el mundo más que separarse y dividirse y estar inmerso en un nuevo conflicto que se llamaría Guerra Fría. En la Guerra Fría hay subguerras. Dentro de estas guerras está la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, el conflicto árabe-israelí, la guerra de Afganistán. Es decir, el conflicto necesariamente no paró, nada más que hay una condición. Se llama Guerra Fría porque realmente nunca hubo un enfrentamiento directo, una amenaza directa entre las dos superpotencias. Por un lado, la Unión Soviética, este enorme país que abarca parte de Europa y parte de Asia y Euroasia. Y por otro lado, Estados Unidos con sus principales aliados, que son estos países europeos occidentales, la Europa occidental y la Europa oriental. Para los que han tenido la fortuna de viajar en años recientes, la Unión Europea, fíjense cómo son ellos, la Unión Europea es considerada los países que están en azul y por ejemplo estos países de Europa del Este, algunos se han incorporado a la Unión Europea, pero hay muchos otros más que por ejemplo tienen que seguir sacando pasaporte para poder entrar a Europa y se supone que están en Europa. Los países que están junto a la Unión Soviética en la llamada cortina de hierro, estos países de aquí, que son los que tienen vertiente comunista, socialista, estos hasta hoy en día tienen que sacar pasaporte para poder incorporarse a Europa, que es libre para los de este lado. Ahora, con el paso de los años, muchos han incorporado a este lado. Obviamente este mapa es de 1968, ¿no? Estos países han cambiado su estructura.
Por ejemplo, la República Checa y Eslovaquia ya son dos países diferentes. La Alemania ya se ha unificado. Han cambiado algunas situaciones en cuanto a esta configuración. No olvidar que estamos hablando de este año, de 1948. Y bueno, en esas condiciones estaba el mundo en aquella época. La OTAN, que quedamos que significa Organización del Atlántico Norte. Este es su emblema, este es su logotipo. Voy a ponerles un video que habla acerca de la OTAN, nada más recuperando, es uno de los organismos que se crean al término de la guerra. Ya hablamos de la ONU, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hablamos del Plan Marshall, hablamos de los organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional, FMI, que hasta hoy en día sigue vigente. Ahí también le anexé la información de que el Banco Mundial, BM, también fue un organismo de este tipo a partir de 1944 y también sigue vigente. Y ambos tienen su sede en Washington, D.C. Es decir, FMI 1945, Banco Mundial BM 1944. Y sirvieron para darle los préstamos del Plan Marshall, que quedamos que son 12,000 millones de dólares a los países aliados de Estados Unidos. Hablando de la OTAN a partir de 1949 se configura y sigue todavía como una organización vigente. Es un organismo militar que se encarga de la seguridad de los países que son miembros de este grupo. Pongo un video, es breve, menos de 5 minutos, considerando que tenemos todavía 8, es tiempo suficiente. A ver, pongan atención porque es notas del video. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, también denominada Alianza del Atlántico o del Atlántico Norte, o bien por sus siglas, OTAN, es una alianza política y militar que pretende salvaguardar la defensa y seguridad de sus 28 miembros en Europa y América. La OTAN fue formada en Washington en abril de 1949 con la finalidad de reforzar la relación entre los estados frente a la amenaza de los soviéticos. Originalmente la alianza contaba con 12 países, pero la OTAN ha crecido con el paso de los años. Su último anexo fue en 2009. La base civil del grupo está en Bruselas y su base militar en Mons, Bélgica. La base militar tiene 9 centros de comando en países como Turquía, los Países Bajos y Estados Unidos. Más de 20,000 militares están en este momento trabajando en misiones de la OTAN en todo el mundo, dirigiendo operaciones en tierra, agua y aire. Las fuerzas de la OTAN operan en Afganistán, Kosovo, el Mediterráneo y en el Cuerno de África. La OTAN está también dirigiendo misiones de policía aérea y trabajando con el sistema de defensa aérea de Turquía. El principio de defensa colectiva es lo que se encuentra en el centro del tratado fundador de la OTAN. Según el artículo 5 de este tratado, el ataque a un miembro es considerado un ataque en contra de todos. La primera vez que este artículo fue invocado fue en el año 2001 como muestra de la solidaridad de los países miembros ante los ataques del 11 de septiembre a Estados Unidos. Para Newsweek en español, Camila Sánchez. Entonces, bueno, reforzando lo que vieron, la OTAN en un principio incluía solamente 12 países, 10 europeos, los que tienen o que son bañados por la costa del Atlántico. De ahí el nombre de OTAN, Organización del Atlántico Norte. Esos países europeos no es necesario que incluso los tengan que copiar, nada más aclararles, son los que son bañados por este océano, que es Islandia, Noruega, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, que nosotros conocíamos como Holanda y que ahora oficialmente igual van a regresar a ser Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, por cierto, estos dos también eran considerados Países Bajos. Ya saben por qué Países Bajos, ¿no? Porque están bajo el nivel del mar, tanto Países Bajos como Bélgica y Luxemburgo. También incluía a Francia, Portugal y a Italia. Y en el caso de América incluía a los dos países poderosos de América del Norte, que es Canadá y Estados Unidos. Y el creador de esta organización es Estados Unidos, aunque las sedes están en Europa, en Bélgica. Y es un organismo vigente, es un organismo bélico y aglutina o acapara militares, pero utiliza demasiado la inteligencia militar. Me refiero a táctica, no tanto es soldados de a pie. Y bueno, hoy en día la OTAN ha acaparado más países y ya no nada más tiene esos 12, incluye ahora a 30 países, a otros países más
europeos que se han unido en esta organización que vela por la seguridad de cada uno de sus miembros, que tiene el origen para protegerse de la amenaza soviética durante años complicados. Durante la Guerra Fría hubo un momento, nada más para que tengan idea, en donde han visto las películas estas en donde sale un teléfono rojo, que es un teléfono de emergencia, de una situación muy delicada. En James Bond, por ejemplo, sale el teléfono rojo. En diferentes películas. Bueno, el teléfono rojo era un teléfono en donde estaban conectados el presidente de Estados Unidos y el presidente soviético, en donde si cada uno alzaba el teléfono y hablaba, le estaba comunicando a su homólogo en el otro país que la Tercera Guerra Mundial había comenzado. Esto fue una tensión a nivel internacional, se creó una crisis. En Cuba, por ejemplo, hubo una crisis de los misiles, donde rampas, lanzamisiles, se creía que estaban apostadas en Cuba, dirigiéndose a diferentes ciudades norteamericanas, provocó una psicosis, se acabó la gasolina, se acabaron los insumos, la gente empezó a hacer búnker, hubo gentes que salieron de las grandes ciudades, un momento de suma psicosis. Todo esto provocado por esta llamada Guerra Fría. Entonces la OTAN tenía la finalidad de crear un sistema de vigilancia tal que protegiera de estas situaciones de sus enemigos o de sus contrarios, que en este caso eran los de color rojo, es decir, los países del Pacto de Varsovia, influenciados por la Unión Soviética. Entonces, bueno, esto fue lo más importante. Esta es la actividad que tendríamos que hacer en respecto a las notas de clase, para que vayan viendo. Voy a abrir los micrófonos por si tiene alguien alguna duda en este momento, lo puede hacer. Pueden activar su micrófono si alguien tiene alguna duda al respecto. Respecto a lo del tema de la Guerra Fría, tengo algo que me he estado preguntando. Considerando las múltiples derrotas militares que ha tenido Estados Unidos, no directamente contra Rusia, pero sí en varias batallas a lo largo de la Guerra Fría, ¿podría considerarse a toda la Guerra Fría como una derrota militar estadounidense? ¿La de Vietnam? No solo Vietnam, también Corea. Que hubiera habido que perdió Estados Unidos. Al final de cuentas, esos dos conflictos tienen que ver con una intención de Estados Unidos de abandonar la guerra, no tanto que lo dejaran noqueado en el piso, ¿me entiendes? No es que los soviéticos o el otro bloque destruyeran militarmente a este bando, sino simplemente no estaba tan fácil como creían y abandonaron el conflicto. No tanto que te dejaran noqueado debido a las armas, sino más bien fue una, ¿cómo se dice? Ese tipo de guerras donde es por cansancio, por tanto asedio y terminas de... Guerra de desgaste. De desgaste, exactamente, gracias. Y terminas, al final de cuentas, como que renunciando. Eso sí ocurrió. Y tristemente sigue una guerra fría, que es el conflicto árabe-israelí, donde todos los días... ¿Ya oído usted el...? Disculpe. Donde Oiga, yo días... tengo una pregunta de la clase. A ver, dime, ¿quién habla? Yo, sí, Gaby. ¿Lo de la actividad integradora lo subimos a la plataforma o va dentro de la sesión? No. Tienen que hacer las notas de clase, el reporte del video y la página, la actividad integradora, esa se va a subir a la plataforma para la siguiente semana. Ahorita no te preocupes por eso. Ahorita es lo de la clase y la actividad 7980. La otra actividad es para el segundo parcial, para evaluar el segundo parcial. Oiga, Fabián. A ver, rápido, que se corte. ¿La 79 es la actividad 5? Sí. Ok, la 80 ya estaba hecha. Ok, perfecto. Y la 83-84 es para evaluar el segundo parcial. No tienen que subirla.